Si el original griego con que se escribieron las escrituras dice que estar juntamente con Él es estar dentro de Él, ¿quién está dentro de nosotros? ¿Quién está dentro de nosotros? Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Somos inseparables. Pero esto solo es posible cuando dependemos de Él. Ya no estamos atados a la antigua vida y no vivimos bajo una sombra del pasado. En nosotros vive algo que es amor y que también es la gracia inmerecida de Dios dentro de nosotros, reposa en nosotros. Y nosotros dependemos de Él y respondemos con dependencia y con gratitud. Amada iglesia, este es un llamado a entender cómo funciona el propósito de cada uno de nosotros. Nuestro propósito no está desligado de lo que está dentro de nosotros. El auténtico amor es una vida en Cristo, estar juntamente con Él, dentro de nosotros. Si realmente entendemos lo que significa morir con Cristo y ser resucitados en Él, nuestra perspectiva cambia. Y ya no buscamos complacer nuestros deseos egoístas de la carne, sino que ansiamos la voluntad de Dios en todo, porque está en nosotros y dirige nuestra vida. Dije, está en nosotros y dirige nuestra vida. ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién dirige tu vida? Cristo. En un mundo que nos exhorta constantemente, nos susurra al oído, no necesitas a nadie. Tienes la fuerza para hacerlo todo tú mismo. Nadie puede ayudarte. ¿Cuántas veces los propios padres le dicen a sus hijos y principalmente a sus hijas, estudien para que no dependan de nadie? Cuando deberíamos estar enseñando a depender, que nuestros hijos dependan de Dios. Estos mensajes que desde pequeños, esos moldes fríos y estructurados donde fuimos levantados, criados, en esa cultura, nos engañan haciéndonos creer que somos libres para hacer lo que queramos. Que todo depende de nosotros. Creer que somos libres para hacer lo que queramos, cuando en realidad estamos atados, prisioneros de nuestros propios deseos, temores, adicciones y ambiciones. No nos conformamos con lo que tenemos, aunque hace 6 meses estábamos orando por lo que tenemos. Ya no lo queremos. Pero hay una libertad que va más allá de cualquier comprensión humana. Una libertad que solo se encuentra en un lugar, en la dependencia total y absoluta de Cristo Jesús. Iglesia. Ahora, antes que piense que esto suena contradictorio, déjame decirte que la libertad que Jesucristo nos ofrece no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir la vida, nuestra vida, al máximo, como expresión libre y con nuestro propio albedrío, que nos da hasta la libertad de decidir independizarte de Dios. Ese es nuestro Dios. En Cristo, la libertad no se trata de hacer lo que querramos, sino de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Es reconocer que en nuestra debilidad su fortaleza se perfecciona. ¿Quién dice amén a eso? ¿Cuántas veces escuchamos decir, yo soy así y nadie me va a cambiar? El que me quiera, pues que me quiera así. El velo
está tapando la gloria de Dios. El apóstol Pablo en las Escrituras nos habla de la imponente gloria de Dios. Una gracia que sin importar cuánto hayamos errado, equivocado, estemos equivocados o cuánto lejos hemos llegado en nuestro pecado, su misericordia es siempre infinita, es más grande que todos ellos juntos. Así que estamos en una encrucijada, en una elección, y debes de decidir. ¿Elegimos vivir bajo la ilusión de la independencia que el mundo nos vende, nos ofrece? ¿O nos sumergimos en la dependencia de Dios y alcanzamos la auténtica libertad que solo se encuentra en Cristo Jesús? Amada iglesia, el apóstol Pablo nos desafía hoy a romper las cadenas y a abrazar la verdadera libertad. Una libertad que no es licencia para hacer lo que querramos, sino la capacidad de vivir en amor, gracia, misericordia cada día. Así que ¿cuál es nuestra elección? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es la mía? ¿La independencia vacía del mundo? ¿Seguir siendo la persona que eres porque a ti nadie te va a cambiar? Porque así soy desde chiquita y nadie lo va a lograr. ¿O la rica dependencia en el amoroso abrazo de nuestro Salvador, que transforma nuestra mente y quita ese velo que no nos permite ver esa hermosa realidad que está delante de nosotros? Amada iglesia, la palabra de Dios nos revela grandes verdades que no vemos y a veces desafían nuestra comprensión y las normas que rigen este mundo. El apóstol Pablo en sus cartas nos presenta constantemente el desafío de discernir entre lo que es verdadero y lo que es engañoso. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión. Y a menudo escuchamos: yo hago lo que yo quiero, yo sé lo que es mejor para mí, no necesito a nadie, yo sé que es así, yo lo hago a mi manera, nadie me cambia. Estas expresiones parecen reflejar independencia en una sociedad que valora que siempre va a la autodeterminación del hombre y donde se estimula que puedes ser lo que tú quieres, como te percibas, hacer lo que se te antoje, así sea aullar como lobos y como perros. Estas expresiones parecen reflejar independencia. Amada iglesia, debemos percibir estas declaraciones como no deseables para nuestra vida. Aunque se vistan de fortaleza, en realidad esconden una fragilidad muy profunda. La independencia es entendida por aquellos que manejamos el pensamiento bíblico como el alejamiento de Dios. Es el fruto amargo de la soberbia y del ego. ¿Pero qué es la soberbia? Una persona soberbia tiene un altivez y apetito de desorden o desordenado por ser el preferido, el que figura. ¿Pero qué es el ego? Es creer en que uno mismo está en posesión de una absoluta verdad y que no admite modificaciones, no admite otros puntos de vista, y no importa quién tengas al frente. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída.
¿Podemos repetir eso? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. ¡Wow! Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo del 3 al 7. Y dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Quién vive en nosotros? Jesús, hablando en letras rojas en mi Biblia, dice, te digo la verdad. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace de nuestro Espíritu Santo, el que está dentro de nosotros, el que es tuyo y mío, el que Dios nos dio a través de la muerte cruenta de su Hijo Jesús en la cruz, porque Él dijo, es momento que yo me vaya y le dejo consolador. Fue el mismo Jesús que lo dijo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Amén. En el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 13 dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Qué dice? Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. ¿Cómo estás hablando, hermanito querido? ¿Qué te sale de tus adentros cuando te tropiezas tu dedito chiquito del pie con la punta de la cama? Porque el mundo nos está susurrando al oído que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a nuestro Dios. Y nos lleva profundamente a un abismo, al error, al dolor, a la mentira, a la soledad, al vacío, a la desesperación. Y nos está alejando del amor de Dios. Incluso nos aleja de las personas que nos quieren ayudar porque las vemos como ataques. La verdadera libertad nos invita a estar en armonía con el diseño de Dios, a reconocer nuestra identidad. Somos valiosos para Cristo, en Cristo y con Cristo. Pero por nosotros mismos nada podemos ser, nada somos. La libertad que Dios nos regaló es la presencia de propósito. Di, en mí hay propósito. En mí hay propósito. Declárelo con su boca, en mí hay propósito. Y dentro del propósito está aquí la dirección y el amor incondicional de Dios. Déjese dirigir por Dios. Deje que Dios sea el que vaya delante de sus pasos. Vivamos en esa libertad y aceptemos que no tenemos todas las respuestas, que no hemos vivido una vida que le agrada a Dios. Abracemos la gracia que nos ha sido dada. Reconozcamos nuestra debilidad y seremos fuertes.
¿Gracias a qué? Al poder de Dios, no a nuestro poder. Entendamos que no lo sabemos todo y debemos estar dispuestos a aprender. Y recuerda siempre, amada iglesia, el no saber no nos debe generar vergüenza, porque eso se convierte en orgullo. Amada iglesia, ¿en qué aspecto de nuestra vida estamos eligiendo la independencia de la independencia de Dios a la dependencia de Dios? Reflexionemos. Y me gustaría que lo hiciéramos haciéndonos un par de preguntas, o quizás 3. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Estamos buscando la independencia del mundo o la verdadera libertad en Cristo? ¿Es esta la iglesia? ¿El lugar donde se te habla claro? Por más que nos duela, donde realmente se llena mi alma de convicción de pecado producido por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, por la palabra que se habla, que recibo en ese lugar. ¿Es esta la iglesia, el lugar donde recibo el conocimiento de Dios? ¿O ni siquiera sé eso? Hay un desafío. Espero que sea hoy donde decidamos vivir en esa libertad que Dios nos ofrece y en total dependencia de Dios e independencia del mundo. Descubrimos el verdadero propósito de nuestra vida cuando dependemos de Dios. Porque allí vamos a experimentar esa paz inquebrantable y donde nuestro espíritu se goza de ver las cosas que hacemos con el poder de Dios, con una alegría genuina. Quiero llevarlos a las Escrituras, específicamente al libro de Génesis, en el capítulo 22, y voy a leer el versículo 1 y 2. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Duro, ¿verdad? Y me han enfrentado mucha gente a decirme que no entienden un comino de esto, pero ustedes de aquí van a salir fortalecidos y van a poder enfrentar cualquier pregunta. Cuando dice, ¿cómo es que un Dios de amor manda a sacrificar un hijo? A simple vista, este pasaje puede ser desconcertante y hasta problemático para muchos. Pero pareciera que Dios no estaba probando la obediencia de Abraham. Pudo haberla hecho con cualquier otra cosa. O para satisfacción propia de Dios. Eso diría que tenemos un Dios orgulloso. Más bien, estaba probándonos a todos nosotros. Escuche bien. ¿Acaso usted cuando va a probar algo dice, te voy a probar lo obediente que es mi mascota? Y le hace la prueba a la mascota. ¿A quién le hace la prueba? A la mascota. Para evidenciar lo que la mascota es capaz de hacer, ¿verdad? Entonces usted le dice te voy a demostrar lo bien que mi mascota hace cualquier cosa. Y prueba la mascota. Y la mascota hace, ¿a quién le probó? Le probó a usted para mostrar lo que es capaz de hacer su mascota. Y aquellos que me puedan escuchar después, yo no estoy ligando a Abraham con mascota, ¿eh?
poniendo un ejemplo sencillo para que todos entendamos. Probablemente Dios nos está probando a todos nosotros, demostrando lo obediente quienes están sujetos y dependientes de Él. Si no me cree, lea el libro de Job. ¿Por qué Dios pediría ese sacrificio entonces? Sin embargo, la clave no está en el acto en sí, sino en el corazón que está detrás de ese acto. Al explorar en las profundidades de las emociones y pensamientos de Abraham, según las Escrituras, y de quienes realmente tienen mérito para hablar de esto, basado en esas largas lecturas que hemos hecho, descubrimos un hombre que vivía en completa dependencia de Dios. Para él no se trataba de un deber ni una obligación pesada. Era una decisión libre y voluntaria el hacer lo que Dios le pidiera. Abraham no estaba atado por cadenas de miedo o de duda. Nadie lo puede dudar. Estaba libre porque confiaba plenamente en la promesa y providencia de Dios. Ahora, amada iglesia, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos estado atados por las cadenas de nuestras propias inseguridades, temores, dudas y dolor, hasta llegar a obedecer voces distintas al Espíritu de Dios para que tu identidad sea rota? Tú no vas a cambiar. Yo soy así porque yo quiero. No te dejes imponer a nadie. ¿Cuántas veces no hemos buscado independencia creyendo que eso nos daría libertad, cuando en realidad nos lleva a una esclavitud? La historia de Abraham e Isaac nos desafía y nos invita a repensar nuestra relación con Dios. La historia de Abraham e Isaac no es solo una prueba de obediencia, es mucho más que eso. Y hoy usted lo va a conocer en nuestra iglesia. Es un mensaje poderoso. Es la representación viva del significado de lo que es la dependencia total a Dios. Vivir en dependencia de Dios no significa simplemente hacer o cumplir con un manual. Es entender el verdadero propósito de cómo funciona nuestra vida cuando estamos dependiendo del Señor. Es hacer lo que nos corresponde hacer en la medida que se nos van presentando cosas extrañas en nuestra vida. Vivir en dependencia de Dios no significa seguir ese conjunto de reglas y hacer activismo cristiano. Para que vayas al cielo necesitas hacer arepas y tamales y repartirlos por toda la ciudad. Significa comprender desde nuestro corazón que las bendiciones que Él nos otorga, cada aliento, cada paso, cada sonrisa, es gracias a Él. Y en ese reconocimiento estamos siendo verdaderamente libres de la opresión del enemigo. Podemos decir, yo tengo mi relación con Dios y Él lo sabe. Pero si ignoras que ese mismo Dios estableció autoridades en la tierra para proclamar, enseñar y aconsejar,
definitivamente vives en independencia. Ahora quiero que piensen un poco en esto. Vamos a leer en Colosenses 1, 28, 29. Vemos nuevamente al apóstol Pablo diciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros proclamamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Pablo decía, para esto trabajo y lucho con toda fuerza y el poder que Cristo me da. Entonces, ¿qué elegimos hoy? ¿Dependencia o independencia? ¿Vivir en libertad que viene de entregarse por completo a Dios o la falsa sensación de autocontrol que viene por la independencia? Analice. Y volviendo a la historia de Abraham, que es muy importante, e Isaac, que no solo es un relato en las páginas de la Biblia, no es solo historia. Allí podemos ver fe, obediencia y provisión en su máxima expresión, en circunstancias muy difíciles para cualquier ser humano. Haré unas preguntas. Me encantan las preguntas porque nos confrontan, pero también daré la respuesta, solo para que nos ayudemos a pensar y a reflexionar, porque hoy te llevarás una palabra que retumbará en tu cabeza y espero que sea por mucho tiempo. ¿Qué significa Abraham? Significa padre. ¿Qué significa Abraham? Significa padre. Para comprender verdaderamente la relación entre Dios y Abraham, para comprender verdaderamente esa relación entre Dios y Abraham, es esencial que nos involucremos en las Escrituras, en la Biblia. Es difícil comprender a Dios desde nuestra ignorancia. Es difícil comprender que Dios solicitara a Abraham el sacrificio de su preciado hijo. Especialmente cuando fue el mismo Dios quien promovió a Abraham prometió una descendencia de millares, como las arenas, como los granos de arena, a través de todas las naciones, y que iba a ser a través de su hijo Isaac. Es incongruente que lo vaya a sacrificar. Abraham, a quien Dios se refería como amigo, escuchó de Dios, de su amigo: toma ahora a tu hijo y sacrifícalo. Y no te olvides cuando le dijo: vete a la tierra de Moriah. Repite conmigo: tierra de Moriah. Tierra de Moriah, no se te olvide, tierra de Moriah. Ahí iba a haber un holocausto, ¿verdad? Iba a haber un sacrificio. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde lo iba a hacer? En la tierra. Imaginemos el conflicto en el corazón de Abraham al escuchar de Dios, su amigo, que la promesa que te dio te la quita. Aunque la petición parecía inconcebible, Abraham demostró obediencia implacable. Y analicemos un poco la historia. Tenemos a un padre en la tierra. En la historia, su nombre, ¿cómo se llama? Abraham. Repite conmigo: Abraham, padre. También tenemos a un padre en los cielos, la cual llamamos Dios. Repite conmigo: Dios. O sea, dos amigos, uno que está en el cielo y uno que está abajo en la tierra. Los dos, el significado de la palabra Abraham es padre, padre de naciones, y Dios es nuestro Padre. También tenemos en la misma historia un padre en la tierra llamado Abraham y un hijo llamado Isaac. ¿Cierto? ¿Me sigue? No se me pierda. Tenemos un padre en los cielos llamado Dios y un hijo llamado
Jesús. Cuenta que Isaac estaba en la tierra. Voy a repetir porque es importante, porque de usted hoy va a salir empoderado. Diga, voy a salir empoderado. Tenemos a un padre en la tierra. En la historia bíblica se llama Abraham. Abraham. También tenemos un padre en los cielos, lo cual conocemos como Dios. Diga Dios. Tenemos en esta historia un padre en la tierra llamado Abraham y un hijo llamado Isaac. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. En la tierra tenemos un padre en el cielo llamado Dios y su hijo se llamaba Jesús. Esto hay que explicarlo bien. Escuchen lo que el hijo Isaac en su inocencia le preguntó a su padre Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Y dice: Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña. Inteligente Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y Abraham contestó: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Note que Abraham habla que Dios proveerá el cordero. Subraye la letra roja, proveerá el cordero. Habla en futuro. Pero dejemos esto hasta acá. Solo téngalo en su mente. Créame que lo va a necesitar más adelante. Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 9 al 13. Dice así: Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó un cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llama. ¿De dónde lo llama? Dice, del cielo. Desde el cielo. Abraham contestó, gracias a Dios que contestó el teléfono, y le dijo: ¡Para! No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¿De dónde lo llamó el ángel? ¿De dónde? 20 puntos. Acabo de decir que esta historia está desarrollada con un padre que está en la tierra y otro que está en el cielo. Con un hijo que está en la tierra, que se llama Isaac, y otro hijo que está en el cielo, que se llama Jesús. Esto no tendría ningún significado si de verdad lo entendemos superficialmente. Eso era una prueba para Abraham. Estaba probando la fe de Abraham. Pero humanamente, desde la carne, podremos pensar lo que querramos. Porque esto va más allá que la historia de probar la fe de Abraham. Y para que Dios se demostrara a sí mismo que es Dios. No lo necesitaba. Analicemos lo que dice el Nuevo Testamento, lo que hizo Dios con su Hijo Jesús. Vamos despacito. Despacito. Estamos frente a la más grande profecía hecha por Dios mismo y que se cumpliría miles de años después y que sigue teniendo vida en nosotros. Abraham significa Isaac era el. Cuando Abraham accedió voluntariamente a sacrificar al hijo, a su hijo Isaac, demostró que dependencia de Dios. Estaba entregando a quién? A su hijo amado.
¿A quién estaba entregando? ¿Estaba entregando a su qué? Grábese esa palabra. En lugar de un cordero, que era la tradición. En el Nuevo Testamento se cumple esta profecía. Dios entregó a su único hijo amado. Falta Biblia, iglesia. El Nuevo Testamento se cumple esta profecía. Dios entregó a su único hijo, Jesucristo, para hacer ¿qué? El cordero. Lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Podemos leerlo en Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida. Que tenga vida. ¿A quién sacrificó Dios? A su hijo amado, a su único hijo. Isaac y Jesús fueron entregados por sus padres al sacrificio. Abraham entregó como sacrificio a su hijo Isaac y no era su único hijo. Dios entregó como sacrificio a su único hijo Jesús. ¿Pueden ver la similitud? Sigamos adelante entonces. Isaac y Jesús fueron montados en un burro para ir al lugar del sacrificio. ¿Se lo demuestro? Abraham montó a su hijo amado en un burro para llevarlo al lugar del sacrificio. Dice la palabra que lo llevó a la tierra de ¿qué? De Moriah. 20 puntos. O el monte de Moriah. Vamos a leer Génesis 22, capítulo 3, versículo 3. Dice: en la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Dios hizo lo mismo con Jesús cuando montó en un burro a su hijo amado y entró a Jerusalén. ¿Lo quieren leer? En su casa, Mateo 21, del 1 al 11. Jesús entró con un burro victorioso. Las palmas. ¡Oh, el Salvador! Isaac y Jesús fueron atados a la madera. Génesis 22, 4 al 6. Leamos. Génesis 22, 4 al 6. Dice: al tercer día de viaje. ¿Qué día? No te lo releo ni carne ni sangre. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro. Ahí donde cualquiera quiere ser burro. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda. Mira lo que dice aquí. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda. ¿Sobre dónde? Sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: padre. Sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña. Dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde puso la leña? En los hombros. Aquí. Aquí. Solo Dios puede armar esto, ¿eh? Abraham, que sabe lo que hace, lo que sabe que es un sacrificio, pero Isaac también sabía lo que era un sacrificio. Toma la madera del sacrificio y la coloca en la espalda de su hijo Isaac. Ata al joven a la madera y le dice: vamos a caminar juntos. ¿A dónde? ¿Al monte? Eso no se le va a olvidar, sí.
¿Sabe qué hizo Dios? Hace lo mismo miles y miles de años después. Toma el madero del sacrificio, la cruz, la ata a su Hijo Jesús, ¿a quién? A su Hijo amado, y debe caminar hacia un lugar de sacrificio. ¿Saben cuál es ese lugar? Yo sé que no se atreven a decirlo. El monte Moriah. El mismo lugar donde Isaac iría a ser sacrificado. El monte Moriah está frente al monte Sión. Busque mapa, lea Biblia. Entre los dos montes está la emplanada, ahí está Jerusalén, la actual Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén. ¿Y sabe qué está en las laderas del monte Moriah? Está el Gólgota, el lugar del sacrificio o Calvario, donde fue crucificado Jesús de Nazaret. Hay un refrán antiguo de los hebreos que lo dicen sin saber el significado, pero dice esto: Isaac cargó su madera como un hombre carga su cruz. Vamos al libro de Mateo, versículo 16. Me siento cómodo hoy, de verdad. Mateo 16, versículo 24. Dice así: luego Jesús dijo a su discípulo, mira lo que dice Jesús: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Carajo, se complicó la cosa, ¿no? Tomar su cruz y seguirme. Abraham entrega a su hijo Isaac como una ofrenda, como el cordero. Y Dios, Padre, levanta a su hijo Jesús para ser el cordero. Voy a repetir esto más despacio. Abraham entrega a su hijo como una ofrenda. ¿Por quién? Por el cordero. Y Dios Padre levanta a su hijo Jesús para ser el cordero. Y empiezan las diferencias. Abraham levanta el cuchillo para juicio, para perforar a Isaac. Pero en ese momento todo se detiene. Dios le dice: no ponga tus manos sobre el muchacho. Ya hemos establecido y sellado el convenio para toda la eternidad. ¿Cuál convenio? Observa. Para que las cosas sucedan delante de Dios, y para que las cosas delante de Dios puedan ser selladas, debemos estar en acuerdo. ¿Han oído aquello de común acuerdo? Sí lo han oído, ¿verdad? ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Podrá Dios caminar con alguien que no esté de acuerdo con Dios? Debe haber acuerdo. Amós, el profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, dice eso. Y con esto Abraham y Dios estaban en común acuerdo. Diga acuerdo. Lo que quiere decir que ambas partes estaban dispuestas a hacerlo. Cuando usted se comprometa a hacer una cosa, hágalo. Usted esté de acuerdo. Dios y Abraham hasta este punto están en acuerdo. ¿Sí o no? Y esto es suficiente para sellar y entender la profecía. Abraham está dispuesto a ofrecer a su hijo y Dios también está dispuesto a ofrecer su único hijo. Pero acá está la gran diferencia. Isaac no estaba en acuerdo para esto. Y por esto Dios paró la mano de Abraham.
Dios no podía perfeccionar algo si no había un común acuerdo. Pero con Jesús fue diferente. Jesús sí fue el matadero, consciente y en acuerdo con su Padre. Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Isaac abrió la boca y dijo: ¿dónde está el cordero? Jesús no. Jesús voluntariamente fue el cordero. Él estuvo totalmente de acuerdo con su Padre para que tú y yo fuésemos libres. La Biblia dice en Mateo 26, versículo 42: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Estaba de acuerdo. Jesús sabía lo que venía, sabía que sería su crucificado. Lo profetizó en la última cena del Señor. Pero leamos Marcos capítulo 9, versículo 31 y 32. Marcos. Estamos terminando. Pero de usted aquí va a salir entendido. Diga: yo saldré entendido. Soy entendido. Si tienes más hambre del Señor, comunícate con un servidor y lo haremos posible. Marcos 9, versículo 31 al 32. Dice: si te consigo, no te preocupes, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Así que Jesús estaba en común acuerdo. ¿Por quién? ¿Para qué? Para que seamos libres tú y yo. Para que tengamos una vida en libertad. Una vida en libertad. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y el aroma agradable a Dios es el holocausto, es el sacrificio. Querida iglesia, ¿a cuál ejemplo se refiere Efesios? Debemos tener conciencia que debemos entregar nuestro ego, nuestros pecados, y voluntariamente atarlos como una madera de sacrificio y entregarlo en el lugar, en su altar. La historia de Abraham nos dice que Dios es nuestro proveedor y que incluso en las situaciones más desafiantes, más difíciles, si obedecemos y mantenemos nuestra dependencia, veremos la gloria de Dios. ¿Acaso Abraham no vio el fruto de su dependencia de Dios? Además, esta historia apunta al sacrificio perfecto que Dios mismo hizo con su Hijo, Jesucristo. Así como Abraham no escatimó a su hijo Isaac, Dios no escatimó a su Hijo unigénito para un propósito eterno.
Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Quizás te suene dura la palabra. Quizás te suene maravillosa. Pero lo único que yo encontré estudiando y estudiando esta palabra que Dios nos regaló es que con Dios no se equivoca nadie, porque Él no tiene error en lo que hace. Abraham era el acto de demostración para nosotros que Él cumple lo que dice. ¿Cuántos de nosotros seguimos viviendo nuestra vida mundana cuando atravesamos esa puerta? ¿Cuántos de nosotros necesitamos cargar con esa leña y quemarla en sacrificio? Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. Tenemos que obedecer, familia. Dependan solo de Dios. Estén alertas, porque Dios puede usar a hombres y mujeres para ayudarnos. Mantenga su fe incluso en las pruebas más difíciles y confíen que en el monte de Jehová será hecho un nuevo sacrificio. Que el velo que hasta ahora te ha mantenido atado a la ceguera espiritual se cae hoy en el nombre de Jesús. Y el nombre del altar será previsto por Jesús, por Dios. Y es el momento que todos nosotros comencemos a entender que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Quizás usted había hablado, había escuchado sobre Dios probó a Abraham. Dios no necesita probarte, hijo o hija de la casa. Dios no necesita probar a Abraham. Dios necesitaba enviar un mensaje para el futuro, que Él proveería el cordero para sacrificarlo en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y ese acto ya fue realizado. ¿Somos salvos? Sí, y solo sí lo puedes ver. Sí, y solo sí se te caen las escamas de los ojos y puedas ver que la gloria de Dios está en ti. Es un espejo. Deja de buscar cosas en la calle. Deja de buscar. En mi pueblo dicen lo que no se te ha perdido, porque ya tú encontraste a Dios. Y a mí yo en lo carnal me hubiese preferido que esta iglesia estuviese llena para escuchar este mensaje. Es un mensaje muy difícil. Ustedes no saben cuánto oré por darles este mensaje. Romper esquemas. La butaca a veces está llena de no convertidos bautizados. Y yo voy a orar porque haya sanidad en nuestros corazones y que esta palabra retumbe tanto en tu corazón que jamás la puedas olvidar. Cuando un día digas, un día aprendí de un pastor,
lo que realmente pasó con Abraham e Isaac, para que yo pudiera entender lo que realmente Jesús iba a hacer en esa cruz por mí. Quizás hoy sea difícil despertar a alguien que sabemos que está dormido, que no reacciona. Que le dice: despierta, mira el Espíritu que está dentro de ti. Oye al Espíritu que está dentro de ti y que te dice: aquí estoy. Solo déjame conducir tu vida. Si este mensaje es para ti, si este mensaje tiene algún significado o alguna significancia para tu vida, yo deseo que lo puedas compartir con otros. Pero ¿cómo, pastor? Si yo, todo eso que dijo usted como en hora y media, ¿cómo lo voy a decir yo? Te prometo que va a salir en YouTube, va a estar grabado, bien bonito, editado. Estúdialo. No oigas las prédicas, estudia las prédicas. Son mensajes que pueden cambiar nuestra vida. No te quedes con lo que yo estoy diciendo en el altar. Anda, busca tu Biblia, a ver si es verdad lo que dice el pastor cuando dice: busquen en tal versículo. Háganlo. Pero pastor, usted no sabe la lucha que tengo yo. Tampoco sabe la que tengo yo. Pero yo decidí seguir a Cristo, depender de Cristo. Yo te invito a que tú también lo hagas. Si esto te impactó tu vida, puede impactar a alguien más. Y ya dejaremos de tener tantas sillas vacías. Porque nos reproduciremos. ¿Sabe cuántas personas estaban en el monte Moriah cuando Abraham llevó a Isaac? Solo estaba Abraham e Isaac. Y Dios nos entrega su palabra para que la multipliquemos. Y yo estoy seguro que pronto esta iglesia se llenará de gente como tú, linda, preciosa, que ama y depende de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga.